Bueno, bienvenidos a una sesión más de la materia de gestión de operaciones 2. Eh, Vamos a revisar en esta ocasión un poco más de los temas de el sistema logístico. Vamos a hacer un pequeño apartado aquí en el 1.4 sobre logística inversa, que es un poco de lo que nos faltaba por comentar en cuanto a los sistemas logísticos. Y posteriormente les voy a mostrar un par de artículos que les dejo por ahí para que puedan ver el 1.5, que es la importancia de la logística en el comercio internacional. Ya lo pudimos ver en esta ocasión en el foro que desarrollamos y haciendo referencia a la situación que vivimos actualmente con el coronavirus, cómo esto ha impactado la dinámica comercial de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Así es que estos artículos se lo van a venir a reforzar un poco, a ver algunos casos de éxito de algunas empresas que le han apostado a la logística y por eso son líderes actualmente en el mercado. Así es que, bueno, empezamos a desarrollar. La logística inversa básicamente gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro de la forma más efectiva y económica posible. Es decir, eh, anteriormente nosotros veíamos que la idea de la logística era ver desde los insumos que nosotros tenemos, ¿verdad? O que nos proveen nuestros distintos proveedores, valga la redundancia, todo el proceso o el manejo que tenemos al interior de nuestra empresa y posteriormente la distribución del mismo. Pero hay situaciones en las que requerimos hacer este proceso a la inversa, es decir, de donde nosotros dejamos nuestro producto, nos toca retornar hacia la empresa. Y es ahí donde se involucra la logística inversa. Se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalaje, residuos peligrosos. ¿Vea? Eso es en un caso. Muchos envases y embalajes pueden ser reutilizables y ya lo vamos a ver más adelante. Hay un par de términos acuñados a esto específicamente. Y la parte de residuos peligrosos, porque muchas veces es parte de nuestra oferta el poder manipular este tipo de desperdicios que quedan posterior a la utilización de nuestros productos, ¿verdad? También se ocupa en el retorno de excesos de inventario, es decir, cuando hay una dinámica de cadena de suministro más integrada y donde nos comprometemos como productor de bienes a proveerle a nuestros distribuidores, a nuestros clientes, eh, pero hay un acuerdo en el cual si hay un exceso de inventario se puede retornar hacia la empresa con el fin de que la empresa comercial no cargue con ese sobreinventario. Las devoluciones de clientes en el caso de haber una inconformidad depende mucho de las políticas que tengan las empresas y de la legislación que exista en el país para ver cómo esta dinámica de retorno de productos que en algunas ocasiones puedan ser productos dañados, pero en otras ocasiones pueden ser eh, productos que simple y sencillamente no cumplieron con la expectativa del cliente y es necesario que le podamos hacer una devolución, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a poder ver. Eh, Tenemos la parte de productos obsoletos, ¿verdad? Productos que tal vez ya están desfasados, ya salieron de línea, ya no cumplen con las características de lo que se requiere porque su actualización es muy rápida. Podríamos hablar, por ejemplo, de los terminales de celular, de telefonía celular, cuando ya un modelo ya es demasiado viejo. Y en cuanto a las grandes telefonías, pues si hay acuerdos con las diferentes marcas de productores de teléfonos, pues puede haber algún tipo de devolución de estos productos que ya pasaron su etapa de apogeo y se nos antoja regresarlos. En el caso de los inventarios estacionales, pues cuando son compras, por ejemplo, que son específicas para una estación o para un momento del año en el que se genera esta demanda, como por ejemplo
o pueden ser las cuestiones educativas a los inicios de las etapas escolares, donde muchas veces se les da a los clientes el producto en consignación y posteriormente si lo lograron vender todo, pues muy bien, pero si no, esa mercadería es regresada hacia su proveedor. Vea, esto sucede no solo con eso, sino que puede suceder, por ejemplo, en alguna buena integración de cadena de suministro con proveedores de artículos de temporada, ¿verdad? De, por ejemplo, navideños, de vacaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Como último, acá podemos ver que es también una estrategia comercial para adelantarse al fin de vida del producto. Cuando tenemos un producto que básicamente ya va en el ocaso de su vida productiva, de su vida donde ha podido ser consumible, la logística inversa nos puede servir porque posiblemente podemos tener nuestro producto estancado en algún lugar donde no se vende y ya no lo vamos a producir. Entonces, nos es indispensable que ese inventario no nos quede pegado ahí y tal vez reubicándolo o llevándolo hacia otros sucursales donde ha tenido mayor demanda o donde se ve la posibilidad de poder venderlo, es una estrategia para poder liquidar ese producto y sacarlo ya de la existencia. Existen tres grandes vectores que impulsan eh, la logística inversa. Consideraciones de costo-beneficio, los requerimientos legales y la responsabilidad social. ¿A qué nos referimos con consideraciones de costo-beneficio? Pues productos de mejores con costo de producción más bajo, ¿verdad? Es decir, eh, la recuperación del valor de los envases, empaques, embalajes y unidades de manejo reciclables. Es decir, si nosotros, por ejemplo, trabajamos materia prima para el embalaje, para los envases de un producto, originalmente su precio va a ser un poco más alto porque estamos invirtiendo en esa materia prima, pero si generamos un ciclo de retorno de esos empaques como reutilizables o reciclables, el costo disminuye porque podremos cargar únicamente con el costo de la logística inversa, más no del material porque ya es parte de nosotros, ya es nuestro, ¿verdad? Entonces esto es una forma de cómo beneficiarnos a través de la disminución del costo de un producto con un material reciclado o reutilizado. Los requerimientos legales que vienen derivados de la protección a la salud y al medio ambiente, de consideraciones por costos de procesamiento de residuos, etcétera. Es decir, por ejemplo, si yo soy un productor de químicos, tal vez muchas veces me toca regresar con este tipo de químicos que puedan ser nocivos porque las empresas nos podrán decir, mire, pero yo lo voy a ocupar, pero si en algún momento me toca quedarme con él o ya no lo puedo seguir almacenando, necesito que usted se haga responsable de poder eh, disponerlo o retirarlo, ¿verdad? Entonces es un acuerdo para poder generar un convenio de venta en el cual la empresa se puede hacer cargo de retornarlo y poder reubicarlo o desecharlo, ¿ya? En el caso de que sean, por ejemplo, residuos, por ejemplo, en el caso de cuestiones de bioseguridad, ¿verdad? Mm, Muchos insumos para la protección de la bioseguridad. Posterior a su uso, hay que ver quién se va a encargar de disponer estos residuos y muchas veces las mismas empresas pueden prestar este servicio si tienen la forma o la metodología de cómo disponer de ellos y genera aparte de una satisfacción para el cliente de eliminarle un dolor de cabeza de tener que buscar quién procese eso, una oportunidad de negocio más porque inclusive puede llegar a cobrarse por ese servicio. Eh, la responsabilidad social, pues que viene impulsada por organizaciones no gubernamentales, eh, asociaciones consumidoras que apoyados en su poder de compra buscan productos más seguros y amigables al medio ambiente. Es decir, todas estas
movimientos que han surgido últimamente en los cuales buscamos las cosas más verdes, las cosas que impacten menos el medio ambiente. Y entonces, como grupo de consumidores fuertes o que tenemos una representación bastante grande en el mercado, es fácil que podamos impulsar a las empresas para que generen este tipo de logística. ¿Verdad? Entonces, a las empresas no les queda otra que en lugar de perder esa porción de clientes, pues les toca entrar en esto de la logística inversa y trabajar con cuestiones más amigables, con reciclaje, con reutilización, con eliminación de materiales vírgenes y pasar a materiales reciclados. Entonces, al final esto genera también una garantía para la empresa porque a través de generar esta confianza de la marca y de los procesos que genera la empresa, se genera una fidelidad del cliente también, gracias a que están respaldando una marca que cumple con lo que ellos consideran importante para su consumo. En el caso de las causas que generan la necesidad de una logística inversa, pues ya veíamos por ahí mercancías en estado defectuoso, retorno de excesos de inventarios, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, ¿verdad? Ya lo hablábamos ahí, todas estas características en las primeras diapositivas. Entonces, básicamente con esos 5 puntos son como los que detonan una necesidad de logística inversa, y en la medida en que esto se vuelve más recurrente, pues es todavía más necesario, porque si no se incurren en gastos fuera de lo presupuestado o mucho mayores por tener que generar un proceso logístico a la inversa que no está contemplado dentro de nuestros procesos. El alcance de esta logística inversa puede ser muy variado, va a depender de cómo tengamos integrados a nuestros clientes y proveedores dentro de nuestra cadena de suministro, y por ende hasta ese impacto vamos a lograr tener. Por ejemplo, en el caso tenemos aquí que puede tener un alcance hasta nuestros clientes, que pueden ser otras industrias, salas de ventas, centros de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser hipermercados, como lo son este tipo de cadenas de tiendas que compran grandes volúmenes y que venden al cliente final, podríamos decirlo así, o aún a diferentes industrias o negocios pequeños que compran en un volumen menor, pero no tan al detalle como una o dos unidades, sino que, por ejemplo, comprar un pallet, comprar medio pallet, comprar docenas, etcétera. Entonces estos hipermercados son tal vez como el estilo de este, y no es por hacer el comercial, pero como PriceMart, como estos tipos de industrias que en otros países son más comunes, que en vez de tratar directamente con la empresa productora, pues ellos son un punto intermedio hasta llegar a las salas de ventas más pequeñas o o los negocios más pequeños que les interesa comercializar esa marca o utilizar esa marca en sus productos o servicios. En cuanto a cash y cashiers, lo que es la parte del efectivo y los portadores, puede haber una logística inversa no solo de los productos como tal, sino que también de los pagos y de lo que se genera a través de la comercialización de estos productos, y cómo se va a generar ese retorno de efectivo o ese retorno de recursos económicos hacia la empresa. La parte de los supermercados, pues que es como lo más común de venta, ¿vea? En cuanto a de los diferentes productos, son bastante accesibles para el cliente final y son piezas claves en esta parte de la logística, ¿verdad? Entonces, a partir aún desde acá de los supermercados se puede hacer la logística inversa hasta el productor de este tipo de productos. Y pues se puede generar aún hasta desde el cliente final. ¿Cómo podría ser esto? No es que la empresa va a ir y va a llegar a la casa de cada uno y se los va a requerir, pero por ejemplo suele suceder en cuanto a la retirada de productos en cuestiones de inocuidad alimentaria. Por ejemplo, las industrias dedicadas a la elaboración de alimentos, en el caso de presentar algunos problemas con algún lote de producción, y vamos a tratar de no ser discriminatorios con las marcas porque esto puede suceder, puede ser aún una sospecha y no algo confirmado, pero
las normativas de inocuidad los obligan a actuar en esta función. Cuando, por ejemplo, se generó la situación de lo de los chiles, la costeña, por ejemplo, enlatados, donde supuestamente habían dicho que una persona había orinado dentro de la línea de producción. Entonces, rápidamente la empresa generó una retirada de producto donde los lotes relacionados a las fechas en las que se había dado el percance fueron retirados de los supermercados, de los distribuidores, y se le requería al cliente final que también pudiera revisar que el producto que él había consumido no se encontrara dentro de estos lotes, o si no, había la posibilidad de regresárselo al supermercado y negociar el retorno del efectivo con ellos. Y pues claro, la industria productora, la costeña, se iba a encargar de poder darles a ellos el respectivo incentivo, o devolverles lo que ellos le habían dado al cliente para no perder la fidelidad de ese cliente. Igual ha sucedido en muchas cuestiones relacionadas a retirada. Por ejemplo, en el transporte de productos alimenticios hay algún accidente, los alimentos rompen su cadena de frío o quedan a la intemperie, caen al suelo, etcétera. Entonces dichos productos ya no son aptos para poder ser consumidos, y por ende las empresas solicitan la retirada de esos productos de regreso para ver si hay alguna forma de poder ser reprocesados o descartados inmediatamente. Otro más común puede ser el caso de los productos lácteos, por ejemplo. Los productos lácteos ya sabemos que después de pasada su fecha de vencimiento pasan por un proceso de pasteurización nuevamente y de reproceso. Y si ustedes no lo sabían, pero en la parte de abajo de los cartones de leche ustedes pueden identificar cuántas veces se ha reprocesado un lote de leche. Solo ven ahí, traen una serie de numeritos y el número que hace falta es el número de veces que se ha reprocesado. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo un lote de leche, por ejemplo, llegó a su vida, a su fecha de caducidad, y entonces la industria láctea está obligado a retirar ese producto si ellos consideran que todavía es apto para el consumo. Después de hacer las pruebas respectivas, se vuelve a reprocesar, se lleva por su proceso de pasteurización y se le eliminan cualquier tipo de bacterias que puedan generarse y todo. Y ese producto, pues posteriormente se fortifica y se le hace la ganancia, se le hace la adición de las vitaminas y los nutrientes que pueda haber perdido en el proceso de reprocesamiento, pero queda apto para no perder ese producto y poder venderlo nuevamente. La logística inversa se rige por 5 objetivos claves que podemos determinar acá, que serían como primero la procuración y compras. ¿Ya? Implica la procuración, desarrollo de proveedores y la adquisición de materias primas, componentes, materiales para envase, empaque, embalaje y unidades de manejo que sean amigables con el ambiente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que desde la parte de compras empezamos a gestionar toda esta cuestión de los diferentes componentes de nuestro producto, ¿verdad? Tanto las materias primas, por ejemplo, en el caso de los productores de papel o de artes gráficas, de empaques, etcétera, todos los que ocupan papel y cartón, hay una normativa, por ejemplo, una certificación que se encarga de velar porque las materias primas que se proveen a estos productores eh, sean de bosques controlados, ¿verdad? Que no hay una deforestación masiva y que esos bosques se están resembrando para poder utilizarlos, y por ende que los productos también tienen un componente de este tipo de materia prima, es decir, que no voy a agarrar cualquier árbol para generar materia prima en estos productos, sino que estos productos están garantizando eh, que hay un círculo de protección hacia las materias primas y el manejo de las materiales reciclados en este mismo, ¿verdad?
Por ejemplo, con los empaques, embalajes, poco a poco vamos migrando hacia tener empaques más amigables, que sean biodegradables, que no contaminen tanto, que puedan ser reciclables, reutilizables. Ya, en ese aspecto es la parte donde compras y hace su mayor función en tratar de ir mejorando estos aspectos. Como segundo objetivo tenemos la reducción de insumos vírgenes, lo que hablábamos, ¿verdad? Poco a poco vamos tratando de que el utilizar materias primas iniciales, como dice, insumos vírgenes, se vuelva en menor medida y que tratemos de reutilizar todo lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué requerimos para eso? Implica que tiene que haber una ingeniería del producto, que tenemos que involucrarnos de lleno con esto para generar, por ende, como vamos a incorporar materiales reutilizados, hay que ver en qué porcentajes son reutilizables o si son completamente reutilizables y cómo esto va a variar o va a afectar nuestros procesos productivos. ¿Vean? Entonces, en este caso, también cómo va a afectar nuestra cadena logística para poder hacer el retorno de este tipo de materiales, de dónde los vamos a conseguir y si van a lograr cumplir con los requerimientos que tenemos. Y la parte del reentrenamiento del recurso humano, porque va a haber que acostumbrar a todos los que están involucrados en este proceso a que, por ejemplo, no solo la planta productora va a tener que velar por conseguir esto, sino que los que utilizan este tipo de productos también nos sirvan para poder tener una forma de cómo captarlos y cómo poder retornarlos a la empresa. Es decir, que nuestros clientes se vuelvan un factor activo en nuestro proceso de logística inversa. ¿Cuál es el propósito? A que, como aquí lo dice, reutilización de materiales sobrantes, preferir materiales de origen reciclado, escoger contenedores, embalajes, unidades de manejo, empaques y envases reutilizables y reciclables e impulsar una cultura de retorno. Este trabajo va con nuestros clientes porque nuestros clientes tienen que facilitarnos la forma en la que nosotros vamos a poder traer de vuelta todo ese material reutilizable o reciclable para poder incorporarlo de nuevo a nuestro proceso. Un ejemplo de esto es lo que hace Termoencogibles. Termoencogibles tiene un concepto que ya lo vamos a ver más adelante, que es la parte de la economía circular, donde se espera que un gran porcentaje de los productos que se generan vuelvan a la planta y sean reciclables para contar como materia prima nuevamente de ellos. La parte del reciclado es el tercer objetivo clave. Es necesario desarrollar políticas de reciclado respetando el desempeño o estándares del producto, lo que hablábamos. Vean, no vamos a sacrificar las características de nuestro producto, pero hay que ver en qué medida podemos ir incorporando este material reciclado. Utilizar materiales de origen reciclado o reciclable. Explorar innovaciones tecnológicas que permitan utilizar materiales reciclados y financiar estudios para reducir el uso de materias primas vírgenes, ¿verdad? Eh, por acá les dejo este link sobre economía circular y por qué es importante, ¿verdad? Es es un breve artículo que encontramos por acá del Banco BBVA, que tiene pues una librería bastante extensa en cuanto a artículos de este tipo. De ahí donde aquí hay un pequeño artículo que nos puede explicar de qué se trata, tiene algunos datos estadísticos donde nos podemos apoyar para ver cómo funciona esto, cómo es la economía lineal y cómo es la economía circular, ¿verdad? Donde una materia prima ingresa, pero da el número de veces que se pueda dar la vuelta al proceso productivo hasta que ya no es reutilizable, ¿verdad? Entonces, por aquí lo tenemos, pero por favor traten de revisarlo ahí porque es parte del tema que estamos desarrollando. Posteriormente tenemos la sustitución de materiales, este es el cuarto objetivo. El incremento de la tasa de innovación en procesos de reciclado debe impulsar la sustitución de materiales, en particular de los más pesados por otros más ligeros con igual o superior desempeño o de mejores características, ¿verdad? Aquí les dejo otro artículo pequeño que lo pueden leer también, ¿verdad? Que es sobre productos reciclados. Ya lo vamos a desplegar por acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Verdad? Y aquí muestra
Unos ejemplos de esto van a encontrar un montón en la web, pueden buscar todo lo que deseen sobre cómo reutilizar productos, ¿verdad? Por ejemplo, acá estamos hablando estas como estantes para libros que se han generado con llantas de bicicleta y con patas de mesas, zapatos con material reciclado. De hecho, en otra de las materias que estoy dando en este momento, que es distribución en planta, se está desarrollando una distribución en planta para una productora de calzado con material reciclable. Entonces ya de ahí empezamos a tratar de incorporar esos temas para ir pensando en el medio ambiente. En la parte de los sillones también, pues muy bonito y hay diferentes, hay 10.000 o 15.000 ideas o más para poder reutilizar o reciclar materiales. El último objetivo, pues, es la parte de la gestión de residuos, ¿verdad? Las políticas de procuración de materiales deben evaluar la tasa de residuos en la utilización de materiales. El manejo de residuos es un costo no despreciable. También puede ser necesario tener políticas de aceptación de muestras si las exigencias de gestión de los residuos de estas o simplemente su disposición por rechazo es costosa. Es decir, nosotros acá tenemos que ir viendo cómo orientamos en la parte de la procuración, o sea, del uso de los materiales, en cómo disminuimos las mermas o los desperdicios que tenemos en los procesos productivos y en cómo estas mermas o estos desechos que van saliendo de los diferentes actores de la cadena de suministros pueden irse reutilizando en procesos anteriores o posteriores, ¿verdad? Para poder integrarlos y ver el contraste entre perder ese material y generar la logística inversa para poder reutilizarlo. Entonces, las actividades que involucran una logística inversa, pues no las vamos a definir, pero están más que claras acá. La retirada de la mercancía, la clasificación de la mercadería, porque vamos a tener alguna mercadería, como ya lo veíamos ahí, dependiendo de lo que sea, si es una mercadería obsoleta, si es una mercadería dañada o mala, si es algo que ya pasó su vida útil y estamos tratando de reubicarla, o si es algo que ya no se puede utilizar, que es algo que se va a reprocesar, etcétera, ¿verdad? El reacondicionamiento de los productos, ¿verdad? Si es que hay que hacerles alguna modificación o algún cambio para que puedan ser reutilizados o puedan ser vueltos al proceso logístico e enviados nuevamente a clientes. La devolución a orígenes, si es que no me compete a mí como empresa generar el reproceso o el cambio de este material y tiene que ir más atrás en mi cadena de suministros, pues cómo voy a hacer la devolución hasta los orígenes de donde se generó el problema. La destrucción, si en el caso de que los productos ya no son utilizables o no hay forma de recuperarlos o de reutilizarlos, ¿verdad? O como sea, entonces cómo se va a destruir, cómo se van a desechar. ¿Verdad? Los procesos administrativos que implica todo el papeleo, toda la gestión y todo el flujo económico que tiene que haber a través de estas devoluciones, a través de estos retornos. Y la parte de la recuperación, reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, ¿verdad? Porque tal vez el producto se puede destruir, pero tal vez los embalajes no sirven o los podemos desechar de otra forma, ¿verdad? O requieren que los tratemos de diferente forma. Eso es con respecto a la logística inversa, ¿verdad? Por aquí les dejo otro link de algo interesante que está sucediendo en cuanto a la logística inversa y el manejo de los drones de la tecnología 4.0. Entonces es muy interesante porque hablábamos en la discusión del foro que es complicado esta situación que ha sucedido del coronavirus, pero tal vez hubiera sido un poco menos complicado para las empresas si ya tuvieran integrados muchos sistemas más automatizados, con inteligencia artificial, con todos los recursos que tenemos de punta ahorita relacionados a la logística 4.0. Entonces, lean un poco de esto para que vean qué interesante está, cómo se está, ciertas empresas y en ciertos países están ocupando ya el uso de inteligencia artificial, de robótica y de automatización para generar este tipo de logística.
Por último, en la parte de la importancia de la logística no me voy a detener mucho. Básicamente lo que les voy a señalar es, bueno, ya lo vimos, la logística pues es muy importante en este aspecto. Tenemos aquí unos cuantos artículos que podemos revisar. Van relacionados un poco a Amazon, que es uno de los monstruos ahorita en cuanto al manejo logístico a nivel mundial. Así es que por favor revisemos estos tres enlaces que nos llevan hacia unos artículos que son pequeños pero que nos dejan mucha valoración en cuanto a la importancia de la logística, no solo a través del manejo del negocio, sino del impacto comercial que éste tiene y en cómo ha llevado a una idea de negocio a ser algo pequeño, una prueba, a un emprendimiento, a ser un monstruo ahorita de las ventas y del comercio, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos revisar eso ya. Bueno, básicamente con esto concluimos todo el apartado que teníamos de la logística. En las siguientes clases vamos a pasar a desarrollar lo que es la cadena de valor y van a ver cómo se interrelaciona con este tipo de temas. Pues espero que haya sido de su agrado esto y cualquier duda o consulta, pues ahí estoy a la orden. Muchísimas gracias.